Buenas noches a quienes están acá en la sala del Centro Cultural de España, como a quienes nos siguen a través del Facebook Live y quienes van a estar viendo este video que va a quedar en la página del Centro Cultural y que también van a verlo por divulgación que se va a hacer a posteriori por parte de la gente de Latinoamérica, a las personas que se han inscrito para esta actividad de hoy, este conversatorio que forma parte del ciclo Transformación de Materiales Orgánicos como Alternativa Sostenible. Este es el sexto, si no me equivoco, eh, de una serie que hemos estado desarrollando durante el mes pasado y este mes. Vamos a ver, aquí me está escribiendo, por cierto, Karim, que se escucha súper bajo. Vamos a ver si va mejorando un poquito aquí la señal. Ahora sí, es que yo estoy hablando muy bajo. Karim, ahí nos decís. Está conectada Karim. Muy bien. Saludos hasta Chile. Y Karim es la coordinadora de este ciclo. Hoy tenemos a Jonathan Torres, que es un conocido amigo del Centro Cultural de España ya por varios años. Y él nos viene a presentar esta temática del proyecto Máquinas Salvajes, la muerte como principio para emular la vida. La verdad, ya se mejoró, parece que nos dice por acá Karim. Entonces, nada, a mí me gustaría así contar un poquito sobre Jonathan, que es el que estará a cargo de esta actividad. Labora como docente e investigador en la Universidad de Costa Rica desde el año 2015, enfocando sus intereses en el estudio de distintas metodologías de diseño y prototipado. Sí, sigue bajito ahí ahora. Así como en el uso de materiales de desecho y materiales orgánicos como materia prima para las artes y las ingenierías. Su investigación lo ha llevado a trabajar como docente e investigador en el área del diseño de prótesis para la Escuela de Tecnologías de Salud. Es investigador, colaborador del proyecto Centro Académico para el Desarrollo Protésico. Es así. Eh, También ha sido docente en prototipado en diseño bioinspirado en el Seminario de Temática Ambiental 4, Biomímesis, colaboraciones entre disciplinas de la Escuela de Biología, investigador y colaborador en otros proyectos. Son varios proyectos que estoy viendo acá, pero bien, nada, entonces yo dejaría la palabra ya para que Jonathan comparta su propuesta y su conocimiento en esta actividad del día de hoy. Bueno, muchas gracias, gracias a los que vinieron y gracias a la gente que nos está viendo por el Facebook. Entonces, bueno, como se comentaba antes, voy a presentarles un proceso que tiene que ver con la conceptualización y la materialización de un proyecto llamado Máquinas Salvajes. Este proyecto fue seleccionado por la convocatoria de CIFO y Ars Electrónica para ser expuesto en Austria en este año 2023. Y bueno, la idea un poco también es presentarles, como les digo, los referentes que tengo a nivel teórico, tal vez algunas de mis referencias y algunas de mis trabajos anteriores también, y tratar de hilar entonces un poco cómo fue que este proyecto vio la luz y de dónde surgen estas ideas. Entonces, bueno, empezaría con esta parte. La presentación se divide en cinco secciones. La primera sección le puse procesos y contexto, manera de ver. Y la idea de esta sección entonces sería revisar un poco cuáles han sido mis procesos anteriores y qué es lo que he estado haciendo en años anteriores. Ok, bueno, un poco de contexto también. Como saben, pues yo vengo de este país llamado Costa Rica, que a nivel mundial se ha posicionado como uno de los lugares más importantes en referencia a, pues a la conservación ambiental y al ecoturismo.
Y sí, definitivamente ha sido muy importante para mí vivir en un lugar que me ha dado eh, pues la oportunidad de tener contacto con tanta naturaleza, tantos seres vivos de diferentes formas. Y esto definitivamente ha calado en la manera en la que pienso y desarrollo mis proyectos. Entonces, cuando yo crecía, pues Costa Rica estaba en un proceso de transición en el que pasábamos de una deforestación muy grande a un proceso de reforestación, a un proceso también de creación de parques nacionales, áreas de conservación, etcétera. Y fue un momento como bastante importante en ese sentido. Y fue ahí donde ganó fama el país por tener como esta conciencia ecológica un poco más compleja quizás que otros lugares de Centroamérica. Eh, entonces, bueno, sí, un poco ese fue mi niñez. Cuando era pequeño, mi papá me llevaba a este bosque. Estas imágenes que estamos viendo las saqué de internet. Este es el bosque del Braulio Carrillo, un parque nacional que está ubicado en la zona atlántica del país. Y en esta hondura que se ve ahí abajo, en ese río llamado el Bajo de la Hondura, mi papá me llevaba de cacería cuando éramos pequeños. Él iba a cazar y por supuesto que yo no, yo era un niño. Yo no tenía conciencia de qué era lo que sucedía en ese momento, pero a mí me encantaba ir con él pues a tener todo este contacto con la selva de primera mano. Adentrarse en un bosque como este es súper peligroso. Nosotros íbamos acompañados de personas que conocían muy bien la zona. Es muy fácil perderse aquí y morir. Este, y bueno, cuando ellos iban a hacer estas travesías de caza, yo lo que andaba era jugando pues, con los insectos, con las lagartijas, viendo un montón de animales súper interesantes que en otro contexto quizás nunca hubiera tenido oportunidad de ver. Entonces, bueno, esto me marcó muchísimo de niño. Ah, pero bueno, esta no es solo, no es la única cara, digamos, de este país. También tenemos una serie de problemáticas que se están agravando constantemente. Una vez que tuvimos este repunte en conservación ecológica, ahora estamos teniendo retrocesos significativos. Por ejemplo, como vemos en la imagen de superior izquierda, la pesca de arrastre de países asiáticos que vienen a estos países a arrasar con la vida marina ha sido un gran problema que va en aumento. Los gobiernos no hacen nada para evitarlo, parece ser como que más bien están tratando de hacer legislaciones para poder darles permisos cada vez más, como con más libertad, digamos, para poder extraer más recursos. Bueno, y eso pasa en muchas otras áreas también, la tala de bosques, etcétera. Costa Rica no es un país para nada limpio, como se hace ver en los medios internacionales. Es un país bastante sucio, tenemos unos ríos muy sucios, algunos de los más sucios de Centroamérica, y pues mucha basura, contaminación de muchos tipos y matanza también de animales, tanto por la infraestructura del lugar, de ciertos lugares, como por la caza indiscriminada. Eh, entonces, sí, es un país, supongo que como muchos otros, de doble cara, ¿verdad? En donde tenemos esta gran contradicción, vendiéndole al mundo una cara de un país verde y por otro lado, teniendo un país que está cada día más, pues, más vulnerable quizás a estas situaciones de contaminación y de explotación. Esta situación no es solo, por supuesto, de Costa Rica. Centroamérica en general o Latinoamérica se considera pues una zona de extracción, ¿verdad? Para los países de primer mundo. Somos esta gran zona de donde se extraen muchos de los materiales que luego el primer mundo consume para crear tecnología o incluso para consumo de bienes, etcétera. La imagen que vemos en superior izquierda, perdón, es de Panamá, que ahorita tienen un problema muy grande con respecto a lo que está pasando con los permisos que le están dando a las mineras de Canadá para que saquen de manera indiscriminada
minerales y también otros productos. Panamá en este momento están teniendo grandes revueltas en las calles, tratando de evitar esta situación que parece ser que está saliéndose de control. La imagen de abajo es una imagen quizás típica de la minería artesanal, por decirle así, de zonas en la Amazonia, que igual funcionan como una cuestión, como una mafia quizá, que extrae recursos. También hay minería industrial en esas zonas, tala, etcétera. Y la imagen de la derecha, o las imágenes de la derecha, son imágenes extraídas de Internet también que muestran cómo los países de primer mundo exportan su basura, en este caso basura tecnológica, a países en vías de desarrollo. Y en esos países, pues lo que sucede es que se contaminan muchísimo y pues la gente vive de extraer materiales de segunda mano, de reciclaje, por decirlo así, de estos artefactos, contaminándose ellos mismos y contaminando muchísimo el ambiente. Son solo como algunas imágenes de contexto, ¿verdad? Como para entender que pues Latinoamérica en general es una zona en conflicto, siempre en disputa también su territorio. Este video también lo extraje de internet, se hizo bastante viral en los últimos meses. Son imágenes que la NASA liberó, y podemos ver entonces cómo los gases de invernadero se generan mayoritariamente en el hemisferio norte del planeta y cómo estos gases también de alguna manera son absorbidos. Por supuesto que el planeta no da para tanto, para poder absorber tanta contaminación, pero son absorbidos por los bosques de la parte sur del mundo. Entonces, bueno, eso fue un poco tal vez como de contexto de dónde vengo y dónde habito, cuáles son las problemáticas en términos ecológicos de la zona en la que estamos todos como latinoamericanos. La segunda parte que les quería mostrar es esta que tiene que ver más entonces con los proyectos que he venido desarrollando y cómo han ido surgiendo en el tiempo. Dice proyectos, mis nudos y cómo se enredan. Esta frase de mis nudos y cómo se enredan tiene que ver también un poco con el proyecto de Máquinas Salvajes y me remite a la bibliografía de Donna Haraway, en donde ella habla de esta manera de ver el mundo como nudos. Ujú. Entonces, bueno, mucho de mi trabajo tiene que ver con la bioinspiración. Al inicio, por allá del año 2012, entre el año 2012 y 2015, empecé a hacer este tipo de escultura, que era una escultura estática, que lo que estaba procurando ahí era pues tratar de emular formas, estructuras de seres vivos en diferentes materiales, madera, utilizaba mucho polímeros que me encontraba en el desecho, también metales como este escarabajo que podemos ver a la derecha. Entonces muchos metales recogidos del desecho o plásticos eran utilizados para pues tratar de generar estas formas orgánicas y hay un gran interés en mi trabajo desde el inicio en tratar no solo de emular las formas, sino también en una manera de construcción que tiene que ver con generar planos tridimensionales a partir de lo plano. Entonces, cortar piezas planas. En este caso, en estos primeros trabajos, todo se cortaba a mano, no había acceso a láser y este tipo de herramientas. Entonces, todo lo cortaba a mano con herramientas de joyería muchas veces y luego termoformando con calor o con técnicas de joyería, le daba forma entonces a estas láminas para poder generar estas estructuras. Eh, Conforme fue pasando el tiempo, también me fui interesando un poco en este tipo de pequeños mecanismos, desarrollarlos yo, a partir de también como de estudio de piezas. Me parece como muy interesante esta manera en la que se pueden cortar piezas y cómo se engranan para generar este tipo de mecanismos, tratando de emular movimientos de la naturaleza. En ese momento tal vez no lo tenía tan claro para qué iba a utilizar estos mecanismos, pero bueno, ahí estaban ya dando vueltas en mi cabeza y tratando de, pues, de emular estas formas.
Esto continuó, se fueron haciendo quizás, no sé si más complejos, pero tal vez más variados. También investigando mucho de otras personas en centros de investigación de biomimética y biorrobótica, este, pues tratando de emular entonces como estas maneras de hacer. Muchas pistas fueron saliendo, por ejemplo, como este video del 100 pies, 1000 pies, caminando en la playa, me dio muchas pistas de cosas que me gustaría hacer y ahí fue donde empezaron a surgir estas ideas como de generar máquinas que fueran biodegradables, que pudieran estar en ciertos entornos o ecosistemas y poder empezar a construir entonces estas estructuras a partir de materiales rescatados de estos ecosistemas. Y bueno, luego de toda esta experimentación, les voy a enseñar tal vez un poco de algunos proyectos ya puntuales que fui haciendo en estos años. Tal vez estos proyectos son un poco más profundos a nivel conceptual, más que las primeras esculturas que hacía, que eran más como una cuestión de formas. Estos nuevos trabajos tienen que ver tal vez un poco más como con estas ideas de las máquinas, cómo mueren, qué tiene que ver esto con los sistemas biopolíticos, etcétera. Entonces, bueno, les voy a mostrar tres proyectos que para mí son muy importantes y que marcaron cosas muy interesantes, por lo menos para mí, dentro de mi línea de trabajo. Entonces, bueno, el primer proyecto que les quería mostrar es este, se llamó Estudios para emular la agonía, fue presentado en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en el año 2019. Y bueno, este proyecto para mí fue muy importante, como les digo, porque fue la primera vez que conjugué varias ideas que tenía en mi cabeza. Unificar, por ejemplo, la parte de mecanismos para crear estos seres maquínicos que emulan de alguna manera lo orgánico. También fue la primera vez que utilicé biopolímeros, ya utilizarlos como tal, digamos, en una pieza expuesta. Entonces, como podemos ver en el ser este que está acá, está hecho todo de biopolímero de agar a agar. Y la idea del proyecto era generar entonces estos pequeños robots que estaban en una pileta llena de tierra en el museo y grabar cómo se iban desintegrando. Hay una idea muy que me persigue, digamos, que es muy potente para mí, que es esta, como les decía, de la desintegración de la máquina. Y en este caso decidí entonces diseñar dos muertes para así poder de alguna manera ver cómo se podían morir estas máquinas y ver qué era necesario para poder hacer que las máquinas realmente se degradaran. Entonces, bueno, se diseñaron dos muertes, como les digo, una que era con el biopolímero lleno de semillas para que conforme se fuera acabando la batería del robot y se fuera secando el biopolímero en la tierra, fueran saliendo semillas. Y la otra muerte fue agregando ciertas sustancias provenientes de carne o de otros subproductos animales para que cuando se pudrieran las máquinas se llenaran de insectos. Lastimosamente, este proyecto no pudo, si bien es cierto, se hizo y funcionó, no pude grabar o obtener la grabación que me hubiera gustado obtener del registro de cómo fueron sucediendo las cosas. Pero fue un inicio de una idea que todavía sigo cocinando de alguna forma. Entonces, bueno, este fue uno de los registros que se logró. Es un timelapse muy básico y ahí se puede ver, fue una semana aproximadamente, un video de una semana, en donde se va viendo cómo se va pues deshidratando el objeto y cómo van saliendo plantas de él. Como les digo, fue como el inicio de una idea. Otro proyecto que me parece muy significativo dentro de lo que he hecho es eh, que les voy a presentar ahorita, muy importante para mí porque me dio muchas pistas de lo que se podía generar a partir de una ficción, cómo crear una ficción y
sí, la potencia que puede tener, digamos, esta línea de investigación. Entonces, este proyecto se llama Polinizador Bioinspirado y la idea del proyecto era crear un pequeño robot, que en este caso no funcionaba absolutamente para nada. El robot era más como la idea, digamos, el objeto como la idea, y a partir de esta pequeña escultura hecha con desecho electrónico rescatado de varios teléfonos celulares, a partir de esa escultura generar una ficción alrededor de la escultura en relación a una máquina que tenía fines no muy claros y especular a partir de los fines que tenía la máquina. Entonces, bueno, para esto me resultó muy interesante también que paralelo a la construcción de la escultura, fui investigando sobre la robótica bioinspirada y fui creando una revista de corte científico que explicaba una ingeniería inversa que se le hizo, por supuesto falsa, que se le hizo a esta máquina ficticia y cómo funcionaban todas sus partes, o sea, para mostrar cómo funcionaban todas sus partes. Entonces, crear esta ficción de una manera coherente fue un gran reto y se tuvo que revisar muchísimo material científico, ingenieril también, que tiene que ver con robótica, para poder entonces emular de alguna manera esta idea de una máquina funcional. De hecho, los electrónicos que se utilizaron dentro de la escultura, si bien no funcionan o no pueden encenderse y hacer su función, sí que tienen un sentido. Por ejemplo, en las alas, acá, podemos ver piezoeléctricos reales que podrían eventualmente funcionar para hacer aletear unas alas. En la imagen del centro podemos ver cómo los conectores entre el tórax, la cabeza y el abdomen son conectores electrónicos reales. De hecho, dentro de la parte del tórax están todos estos piezoeléctricos. También hay sistemas piezoeléctricos para el movimiento de patas. Está el microchip, que se supone que es el que manda las coordenadas de GPS. En la cola se supone que está el sistema de baterías y en la cabeza hay una serie bueno, cada ojo tiene una cámara y también en los ocelos, o sea, en la parte central hay otra pequeña cámara, que son las cámaras de los teléfonos celulares. Y bueno, en general se supone que todo podría funcionar si estuviera conectado de la manera adecuada. Así más o menos se veía la revista que se creó para poder exponerla. Esta pieza se expuso en la Bienal Sur en Argentina. Entonces lo que se expuso fue la escultura que vimos, este pequeño robot bioinspirado en una abeja y la revista donde se explica entonces cómo funcionan cada una de sus partes. Ok, finalmente el último proyecto que me gustaría mostrarles sería este que se llamó Nuevas Faunas, perdón. Este proyecto me parece también muy importante dentro de los proyectos que he realizado porque me dio la oportunidad de trabajar directamente con científicos que tienen que ver con el estudio del calentamiento global y trabajar de la mano con estas personas para poder plantear un proyecto que fuese de alguna manera una visibilización de los datos de calentamiento global que se extraen de una selva acá en Costa Rica. Entonces, bueno, el proyecto lo que plantea es estudiar a este pequeño ser que se llama Cephaloleia ferestrata, ¿no? Es un pequeño escarabajo que vive en las selvas de Sarapiquí, en Costa Rica, y es muy estudiado en esta selva porque es un escarabajo que solo come una planta particular. Entonces, se puede rastrear a partir a partir del rastreo del escarabajo y cómo va cambiando su altitud en la montaña, se puede rastrear también cómo va cambiando la composición vegetativa, digamos, de la selva. eh, y es un gran proyecto que está sucediendo ahorita en la Organización de Estudios Tropicales para poder entender entonces cuál es el tope de escalada, digamos, de este ser y su eventual, esperemos que no, pero su eventual extinción.
Bueno, entonces, basándome en este escarabajo, que cuando uno lo ve en la vida real mide aproximadamente 5 milímetros o algo por el estilo, lo que hice fue generar un modelo tridimensional lo más exacto posible del escarabajo y a partir de un software de arte generativo eh, unimos los datos de calentamiento global al software y a la malla del modelado 3D para lograr una serie de mutaciones a partir de los cambios en los datos de calentamiento global. Entonces, en el museo lo que se presentó, perdón, me voy a devolver un momento, lo que se presentó en el museo fue entonces las mutaciones que se iban generando en el modelo digital impresas en 3D semana a semana, conforme los datos iban ingresando al sistema, y los videos que iban mostrando cada semana cómo se iban creando estas mutaciones en la malla. Entonces, bueno, aquí podemos ver todos los videos al mismo tiempo. Por supuesto, era mucho más lento en la sala del museo y se podían ver entonces estas pequeñas deformaciones que se iban generando hasta crear, aquí están los resultados finales de cada una de las semanas, crear estos extraños seres mutados a partir de los datos. Este proyecto, como les digo, fue muy importante para mí porque, primero por esto, por el contacto que pude tener con los científicos, pero también porque a nivel conceptual siento que es un proyecto que se engrana muy bien, que se, que se cierra muy bien. Y parte de la idea del proyecto también es mostrar de alguna manera la resiliencia, ¿verdad? Cómo los seres, si bien es cierto, sufren y tienen cambios, siempre la vida de alguna manera se mantiene y, y es capaz de adaptarse. Entonces, era un poco como el mensaje que quería lograr a partir de esta pieza. Ok, entonces, finalmente, para terminar con esta parte de proyectos, les quería hablar un poquito de mi investigación sobre biopolímeros, que también ha sido muy importante para el proyecto Máquinas Salvajes. Eh, esta investigación llevo haciéndola aproximadamente desde el año 2018, quizás un poco antes, y me interesa muchísimo más allá de, bueno, mi interés primario al inicio no era tanto artístico, sino más bien un interés quizás constructivo sobre la materialidad. Esto siempre me ha parecido muy fascinante. En paralelo con mi trabajo artístico, siempre me ha parecido muy importante tratar de entender las materialidades con las que trabajo. Eh, y de hecho, bueno, dentro de la universidad, los cursos que doy están muy relacionados a esta investigación sobre cómo funcionan los materiales, tanto metales, polímeros, maderas, y bueno, en este caso, biopolímeros. Entonces, lo que empecé haciendo fue, pues, localizando algunas recetas en internet. Me llamó mucho más la atención las que tenían que ver con agar y con gelatinas. Y a partir de estas recetas, tratar de comprenderlas a nivel constructivo, entender qué tipo de procesos podía generar para lograr formas complejas tridimensionales, qué tipo de procesos podía utilizar para pigmentarlas incluso, como vemos en esta imagen de aquí abajo, de manera súper localizada, ¿verdad? Que no fuera como un pigmento azaroso, sino tal vez más bien tratar de entender cómo hacer algo muy controlado. Eh, tratar de entender también cómo generar entonces estructuras mecánicas utilizando estos elementos o estas pieles. Y bueno, se hicieron muchas experimentaciones. Algo para mí también muy importante son la parte de uniones, cómo generar uniones, tanto uniones por pestaña como uniones con adhesivos, pero adhesivos que sean también parte de los mismos materiales. O sea, que todo al final de cuentas pudiese ser de alguna manera biodegradable. Entonces, bueno, aquí algunas de estas experimentaciones. Y por supuesto, la idea de esto entonces primero era tratar de entender este material o estos materiales y luego poder aplicarlos a un proyecto artístico de una manera
bastante controlado, o sea, que realmente me pudiese dar la oportunidad de diseñar algo complejo a partir de estos materiales. Ok, la tercera parte de esta charla tiene que ver un poco con la parte conceptual del proyecto Máquinas Salvajes. Quizás no me voy a adentrar mucho en esto por cuestiones de tiempo y también pues porque son muchos tal vez los referentes que vienen a mí cuando pienso en este proyecto, pero voy a mostrarles entonces algunos de estos referentes, algunas pequeñas citas de autores y siempre sobre la misma línea, ¿verdad? Para mí es muy importante la manera en la que todo esto se engrana. Por una parte está todo lo que tiene que ver con diseño bioinspirado, por otra parte está todo lo que tiene que ver con biopolímeros y biomateriales, la manera en la que esto se degrada. Por otra parte está la parte del concepto o del pensamiento sobre la muerte de la máquina, cómo deberían morir esas máquinas, que esto también me remite mucho pues, al capitalismo, a los sistemas de extracción, de consumo, a los sistemas biopolíticos, etc. Entonces, todo esto de alguna manera se junta en el proyecto de Máquinas Salvajes y esta tercera parte entonces le llamo algunas ideas detonantes, otros posibles finales del mundo y la potencia de la ciencia ficción. Ok, entonces bueno, para empezar con esta parte, empiezo con esta cita que la extraje de internet, que dice, según Fisher, Mark Fisher es un pensador, un escritor que tiene un libro llamado Realismo Capitalista. Entonces dice, según Fisher, la cita, es más fácil imaginar un fin al mundo que un fin al capitalismo, atribuida tanto a Frederick Jameson como a Zizek, abarca la esencia del realismo capitalista. El realismo capitalista se define vagamente como la concepción predominante de que el capitalismo es el único sistema económico viable y por lo tanto no puede haber una alternativa imaginable. Fisher compara el realismo capitalista con una atmósfera generalizada que afecta a las áreas de producción cultural, actividad político-económica y el pensamiento general. Pongo esta cita para iniciar porque a mí este tipo de pensamiento me resulta, no sé, me hace como me hace cuestionarme muchas cosas. Y por lo menos para el proyecto de Máquinas Salvajes quería tomar este pensamiento y darle vuelta. Cuando yo escucho hablar a esta persona sobre cosas tan tajantes o de la manera tan tajante como lo hace, como decir que no hay alternativa viable o imaginable, me resulta como casi que una imposición y también me hace pensar entonces en otros esquemas y otros sistemas que están sucediendo ahora mismo. Si bien es cierto, estamos, por supuesto que no lo niego, inundados del capitalismo o de la manera de pensar que el capitalismo nos trae y yo me declaro también parte de este sistema, por supuesto, porque vivo en él. Sí que veo que hay otras maneras de vivir y hay otros pensamientos que no son este, y sí considero que hay alternativas que pueden ser imaginadas, y no solo imaginadas, sino que en este momento existen y funcionan. Entonces, pues primero me pongo entonces en contra de esta manera de pensar para poder arrancar entonces con las otras cosas que les quería mostrar. Si pensamos entonces de esta forma de la que habla Fisher, es muy lógico que entonces las ficciones que generemos como sociedad sean ficciones como estas, en donde parece ser que llevamos al planeta a una extinción, en este caso una extinción de nuestra autoría como humanos, llevándolo entonces al sistema a un colapso general, una contaminación total y pues eso, una hipertecnología omnipresente que parece ser que es como una gran, como algo que de alguna manera se pretende que pase, ¿verdad? Y si pensamos en el capitalismo y la manera en la que funciona, posiblemente sí, ese sea el final de ese sistema, o más bien la continuación, ¿verdad? Porque de hecho en estas ficciones parece ser que todo continúa, pero continúa sobre este planeta hipercontaminado. Entonces, bueno,
pensando en el proyecto, y uniéndome también al pensamiento de muchas otras personas que están trabajando desde Latinoamérica en otras formas de ver y otras formas de pensar, incluso la ficción. Entonces, eso, ¿verdad? ¿Será que solo esta ficción es posible? ¿Será que solo podemos pensar entonces en este final del mundo? Y bueno, de aquí traigo entonces un par de citas que me parecen que de alguna manera me enrumban hacia esta otra postura. Dice Donna Haraway en el libro Seguir con el problema: importa qué asuntos utilizamos para pensar en otros asuntos, qué historias contamos para contar otras historias, importa qué nudos atan nudos, qué pensamientos piensan pensamientos, qué descripciones describen descripciones, qué lazos atan lazos, importa qué historias crean mundos y qué mundos crean historias. Me parece muy importante esta cita de Donna Haraway porque definitivamente va a depender mucho la manera en la que construyamos estas historias con lo que va a devenir en el futuro. Si solo podemos construir historias en donde le damos continuidad a este tipo de pensamiento fatalista, es muy posible que eso sea lo que vaya a suceder. Pero la potencia de las historias, como dice Donna Haraway, está entonces en la manera en la que podemos concebir otras historias, desde dónde se cuentan estas historias, cuáles mundos se crean a partir de estas historias y qué es lo que podemos entonces imaginar. Eh, Hay muchas otras historias que se están formulando en este momento en otros lugares del planeta. No todo tenemos que consumirlo tal cual viene de este mundo, primer mundo, entre comillas, ¿verdad? Creo que hay otras cosas que están sucediendo y otras posibilidades que podemos plantearnos como sociedad. Eh, Dice Francisco Varela en De Máquinas y Seres Vivos: porque las ideas como la historia son una posibilidad que se cultiva, no un determinismo mecánico. Entonces, pues sí, no podemos hablar en una generalidad de qué es lo que va a pasar, sino que todo es una construcción que está sucediendo en este momento y quiero ser optimista y pensar que las personas que saben vivir mejor en este planeta nos van a dar historias mucho mucho más interesantes y mucho más, pues, que nos ayuden a pensar en un mundo mejor para todos los seres vivos que estamos aquí. Ok, voy a continuar acá. Esta cita de la que les comentaba al principio, la del realismo capitalista, perdón, creo que uno de sus grandes problemas fundamentales es que niega lo que sí está pasando en otros lugares del mundo. Lugares como por ejemplo la Amazonia o inclusive en Latinoamérica en general, cuando pensamos en las zonas habitadas por indígenas y las luchas que están llevando estas personas, nos damos cuenta de que ese pensamiento del que se habla en el realismo capitalista no es tal en todo el planeta y que realmente hay seres vivos y humanos en este planeta que pueden entender y concebir otra manera de ver el mundo. Entonces, esas historias creo que son las más interesantes de contar y creo que ahí es donde deberíamos poner la atención. Voy a leer esta frase del Manifiesto por la Amazonia: las cenizas de Chiquitania no se irán de nuestra memoria. Dice: considerando que producto del ingreso del capitalismo al país, históricamente la Amazonia norte de Bolivia ha estado sometida a un modelo de producción extractivista, los campesinos y pueblos indígenas, mayor población de la región, hemos tenido una relación con la tierra en base a la recolección de frutas. Pero quien ha sacado provecho y beneficio de las riquezas de nuestra tierra ha sido la agroindustria, a través de la explotación de nuestros bosques y riquezas a un punto que sobreexigen a la naturaleza y la lastiman. La diferencia entre el extractivismo y la recolección es que la primera es la destrucción inevitable de nuestra Amazonía y la segunda es la relación en armonía con la tierra. Y nuestra realidad es que el extractivismo es el que se impone. Entonces, bueno, hay muchos textos de este tipo. Por supuesto, esto es apenas un fragmento de un texto que encontré, pero creo que vale mucho la pena
no solo estar buscando estos textos pues que vienen de la academia, sino también volcar la atención a qué es lo que está pasando en estos otros espacios de pensamiento, que son espacios de pensamiento también muy profundos y que tienen muchas respuestas a las grandes preguntas que tenemos en este momento. Esta otra cita no la voy a leer, la voy a dejar por ahí, es un poco larga, pero es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Yo no conocía de estas personas, hace poco vi una, una charla que estaba dando mis amigas del colectivo Electrobiota en México, y me topé con que ellas utilizan mucho los textos que se generan desde estos lugares para hablar sobre estos temas, y me parecieron bastante interesantes. Y bueno, lo dejo ahí solo como para abrir un poco o tratar de colaborar un poco en que entonces estas historias también sean parte y se puedan leer e investigar. Entonces, bueno, para cerrar esta parte de la charla, solo cierro con que, si bien es cierto, todas estas historias del fin del mundo apocalíptico, en donde todas las personas se matan y se comen, y en donde el mundo está totalmente contaminado, si bien es cierto, son muy interesantes y muy entretenidas, deberíamos dejarlas un poco como para el fin de semana, para momentos de ocio, pero no pensarlas como una realidad latente, sino empezar a pensar nosotros como sociedades latinoamericanas o como otros espacios de pensamiento, otras posibilidades de ficciones, y a partir de esas ficciones empezar entonces a colaborar con otras posibilidades de planeta. Ok, la cuarta parte de la charla se llama La muerte como principio para demorar la vida, que es creo que el título de esta charla en general. Y bueno, esto es relativamente corto, pero para mí es muy importante contarles un poquito acerca de este concepto y cómo es que lo utilizo o cómo lo, lo extraigo para implementarlo conceptualmente dentro de mi trabajo en el proyecto de máquinas salvajes. Entonces, bueno, hay algunas cosas como que me parecen bastante importantes en relación a la muerte, por supuesto. La muerte es el tema, ¿verdad? El tema de los temas, el tema universal por excelencia, eh, pues nos marca muchísimo, por supuesto, como seres vivos, la muerte, y tratar de entenderla. Lastimosamente, parte, creo yo, de los problemas que hemos tenido como sociedad es que hemos ocultado muchísimo la muerte y no le damos la atención debida. Si procuráramos entender mejor estos procesos, es posible que podamos también concebir sistemas, tanto de producción como de consumo, que sean más integrales y más acordes a las necesidades que tenemos como colectivo mundial. Inicio esta parte con este pequeño poema que me regaló en algún momento mi amigo Rashid Jaén, que es un poema de Ángel González, se llama Para que yo me llame Ángel González, dice: para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo, hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos, fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz su vario cielo, el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos, de su pasaje lento y doloroso, de su vida hasta el fin sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos. Yo no soy más que el resultado del fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desafío. Este poema me resulta muy potente y bueno, quiero iniciar con esto, lo dejo ahí por si no lo conocían para que lo disfruten. Ok, paso con una pequeña cita de un texto muy interesante, es un pequeño texto, eh, se llama Diseño y Materialismo, hace materiales salvajes, de aquí viene el nombre del proyecto Máquinas Salvajes, lo robo, por decirlo así, o lo traigo de ese texto. Eh,
Dice, no sorprende que el materialismo no aprecie las infraestructuras, esas articulaciones heterogéneas hechas de materiales diseñados para perdurar. Nuestra necesidad de estabilidad choca con su tendencia al cambio. Certificamos que la materia permanecerá estable durante unos años, unas décadas, unos siglos, pero sabemos que al final los salvajes cederán. Este texto para mí fue muy importante, me lo presentó un querido amigo llamado, ¿cómo se llama? Edgar Saborío, perdón, llamado Edgar Saborío. Edgar Saborío. Ay, ahora voy a tener que cortar esa parte. Perdón, Edgar Pérez Saborío. Él me presentó este texto y desde que lo leí, pues no he podido dejar de leerlo. Es un texto muy pequeño, pero que tiene muchas cosas muy interesantes a nivel conceptual. Y bueno, esto de lo que se habla acá, de que tenemos esta gran necesidad de que todo perdure por una cuestión, no sé, parece ser que tenemos como una gran resistencia a formar parte de los ciclos de la naturaleza. Tenemos una gran necesidad de protegernos, de sacarnos de todo lo que tiene que ver con lo natural. Y en esta protección, en este querer proteger nuestra vida, pues negamos rotundamente entonces todo lo que tiene que ver con la muerte, la manera en la que la muerte no solo nos afecta a nosotros, sino a todo lo que creamos. Eh, y bueno, esto podemos verlo civilización tras civilización, la necesidad que tenemos tan potente de hacer perdurar nuestras creaciones es un reflejo de, de este gran problema también al que nos enfrentamos. Posiblemente esto viene dado con la manera en la que pensamos, pero sí que ha generado grandes problemas. Y bueno, uno de estos problemas entonces es cómo pensamos los materiales y cómo pensamos la manera en la que tienen que sobrevivir al paso del tiempo. Al final de cuentas, como dice el autor, sabemos que al final los salvajes cederán. Por otro lado, quería presentar esta pequeña cita que saqué de internet, de esta página que está ahí, pensando entonces sobre el capitalismo de vuelta, ¿verdad? Y cómo es que entonces el capitalismo concibe la obsolescencia o la vida útil de las cosas. Entonces, bueno, esta cita dice, la vida útil de un producto es el periodo de tiempo en el que se considera válido, según su diseño o especificaciones, para realizar su función de una manera segura y eficaz. Cabe señalar que la vida útil de un producto varía en función del mismo, su calidad o inclusive su propio mantenimiento. Este es un término que se utiliza a nivel económico para poder entender entonces cuán, cuánto tiempo tiene algo para, para que esté en sus condiciones totales de funcionamiento. Y cuando este tiempo se acaba, bueno, todos sabemos que cuando este tiempo acaba en los productos, entonces entran en el periodo de caducidad y está todo el fenómeno de la caducidad programada, que son estas estrategias que ha generado el mercado, la industria, para poder hacer que las cosas dejen de funcionar en un tiempo específico y se conviertan entonces en un desecho. Todo esto posiblemente sí es una cuestión que de alguna manera incluso es natural, ¿verdad? Las cosas pues sí, de alguna manera tienen que llegar a un término de caducidad. El problema que estamos teniendo, o uno de los grandes problemas que estamos teniendo, es que esta caducidad la estamos implantando, pero no estamos entendiendo la manera en la que las cosas luego mueren y se reintegran al sistema. Y esta pérdida de conexión entre el concepto de vida útil y el de muerte y reintegración nos está llevando a un colapso del que ya todos conocemos. Entonces, bueno, propongo para esto, en el proyecto de Máquinas Salvajes, la idea entonces de que si hay un momento de vida útil, debería haber un momento, el que sigue, que sería de muerte útil, en el que se diseña también la manera en la que los artefactos mueren y se reintegran en el entorno. Entonces dice, no solo es diseñar el fallo, que sería la caducidad o el momento de caducidad,
sino diseñar la muerte o la manera en la que se reintegran los elementos. Para poner un ejemplo, bueno, un ejemplo súper complejo, por supuesto, pero imagínense qué interesante sería en esta ficción de la que queremos hablar hoy, qué interesante sería poder lograr con las máquinas lo mismo que logra la biología con sus seres. Este es un resumen de, un, de una página de internet que está acá en la dirección para comprender este concepto de la tanatobioma, perdón, del tanatobioma. Y esta palabra o este concepto lo que quiere decir es este desencadenar de sucesos que tienen que ver con el momento de la muerte y cómo la muerte va transcurriendo y va haciendo que los seres vivos se vayan reintegrando al sistema. Bueno, lo dejo por ahí por si no lo conocían, es súper interesante y se puede profundizar muchísimo, me parece súper interesante cómo todos estos procesos se van encadenando. Y quería leerles nada más el último rápidamente, el que dice polvo al polvo. Dice la desintegración del cuerpo devuelve energía y materia al ciclo biogeoquímico de la Tierra. Y dice, según las leyes de la termodinámica, la energía se transforma y todo sigue un ciclo de descomposición y renovación en el universo. Entonces, bueno, si podemos lograr de alguna manera en esta ficción de la que estamos hablando hoy, que esto suceda, es muy posible que podamos lograrlo en algún futuro de manera real, aplicada, ¿verdad? Imagínense entonces botando nosotros nuestras computadoras, poder botarlas o echarlas en el compost y que estas computadoras se degraden y vuelvan a formar parte del ciclo mineral, energético, etc. Ok, por último, para terminar entonces con la charla, estaría la parte del proyecto Máquinas Salvajes, nudos, enredos y devenir de los seres maquínicos, diseñar diversidad de muertes. Entonces, bueno, el proyecto Máquinas Salvajes lo que persigue es precisamente eso, diseñar la muerte de, de seres maquínicos. Entonces, lo que estoy proponiendo en este proyecto es precisamente, a partir de todo lo que había venido haciendo, diseñar esta especie de robots bioinspirados y diseñar a la par, a partir de la materialidad de la que están hechos, cómo se van a reintegrar al sistema. Entonces, bueno, la propuesta sería a grandes rasgos esta, por supuesto que la propuesta es un poco más compleja, pero esto es parte, digamos, de la propuesta conceptual que se presentó para participar en la convocatoria de CIFO y de Arts Electrónica. Dice las ideas anteriores, refiriéndome a todos los textos que vimos, alimentan los pensamientos que giran incesantemente en mi mente, creando imágenes que mis ojos desean ver desesperadamente y materialidades que anhelo explorar con mi cuerpo. Surgen ideas para la creación de ficciones, para reimaginar, invertir roles y coexistir. Estas son las ideas que nutren el proyecto, formando parte de un continuo entrelazado del cual soy un eslabón. Intentando ser coherente con los desafíos que implica ser este eslabón, ser parte de algo enorme y esforzándome por hacer que las perturbaciones que creamos sean lo menos perjudiciales posibles para aquellos que nos acompañan en este pequeño gran espacio que compartimos. Y así vuelvo y una y otra vez a Dora Haraway con sus reflexiones refrescantes sobre conceptos como simpoiesis y el compost, tratando de entender la complejidad del enredo en el que todos estamos, cómo nada ni nadie está aislado, juntos en esa sopa de descomposición de donde todo surge y donde todo termina, todos en el compost. Este proyecto hace uso del poder que proporciona el pensamiento especulativo para imaginar un mundo presente que revalora la materia, un lugar de tecnologías cuya caducidad programada está en relación con las necesidades de los entornos y no con las del sistema económico. Tecnologías que utilizan los recursos energéticos y materiales con equilibrio. Si el dispositivo tecnológico genera discurso y crea conocimiento, según Deleuze, es urgente pensar en la naturaleza de estas tecnologías. Y si las máquinas pudieran convertirse en compost que se descompone en el mundo moderno y se mezcla con las hojas y los insectos, ¿cómo podríamos lograrlo? ¿Qué nuevos procesos necesitaríamos? ¿Cómo pensar en esto entre todos? Máquinas precarias, suaves, frágiles, máquinas posibles de funciones aún inciertas,
máquinas diseñadas para morir, máquinas salvajes. Entonces, bueno, esto es como les digo, un pequeño resumen de lo que lo que se pretendía lograr con el proyecto, o lo que se pretende, porque el proyecto es una continuidad que todavía está vigente y es algo que todavía estoy construyendo. Eh, para la, para la muestra que se puso para CIFO y Ars Electrónica en Austria, eh, lo que se hizo fue crear dos máquinas biodegradables. Se hicieron a partir del estudio de materiales que fueron recolectados de dos ecosistemas en Costa Rica y se instalaron estas máquinas en estos ecosistemas para documentar los procesos por los que se degradan y se reintegran al medio ambiente. Estos videos también se presentaron en la sala de exposiciones junto con una tercera escultura que se estaba degradando en la sala. Esta escultura estaba igual, creada a partir de biopolímeros y madera, pero la manera en la que se degradaba en la sala era porque había un sistema que le tiraba agua cada cierto tiempo, dependiendo de la cantidad de visitas que tenía la sala. Entonces, bueno, un poco para mostrarles ya finalmente de qué trató el proyecto. Estos fueron algunos renders que se hicieron, pero básicamente lo que se quería mostrar era las zonas que se querían investigar, las materialidades que se querían pues investigar también y procurar entonces ser muy coherente entre la parte constructiva y la parte conceptual, o sea, que el objeto material fuera también un objeto profundamente conceptual, porque la materia de la que estaba hecho eh, de alguna manera cerraba, digamos, el discurso. Entonces, bueno, se trabajó con dos ecosistemas. En realidad en Costa Rica hay mucho de dónde explorar. Se trabajó con el bosque del Pacífico Central y con el bosque lluvioso central norte. Cuando se tuvo claro cuáles eran los ecosistemas en donde se quería trabajar, se empezó a hacer una investigación sobre cuáles seres habitan estos ecosistemas. Se extrajo mucha información, eh, tanto plantas como animales en general. Y a partir de esta investigación, eh, pues se diseñó no solo la forma que tenían las esculturas, sino que también se pudo entender cuáles materiales podían extraerse de una manera eh, inocua para los ecosistemas y podían utilizarse para la construcción. También fue muy importante entender cuáles eran los seres que iban a tener contacto con las esculturas y que iban a colaborar en el proceso de degradación. Entonces, bueno, todo ese proceso tomó aproximadamente un mes y medio de estar visitando constantemente estos espacios y extrayendo esta información. Eh, y bueno, esto es un render de cómo se pretendía que se viera la exposición. Y bueno, una vez que se hizo todo esto, pues empezó el proceso de diseño, en donde se empezaron a crear pues las formas, los mecanismos que se iban a implementar y también a tratar de entender un poco cuáles sistemas energéticos se iban a utilizar para no contaminar y qué electrónica se iba a utilizar. En cuanto a la electrónica, lastimosamente todavía no soy capaz, aunque estoy en esa investigación, todavía no he sido capaz de hacer una electrónica biodegradable, o sea, como tal, las partes electrónicas tuvieron que ser luego rescatadas una vez que terminó el proyecto, pero lo que sí se logró fue encapsularlas de la manera adecuada para que no fuesen un problema en los ecosistemas. También es importante destacar que los dos lugares donde se trabajó son zonas protegidas y que hubo acompañamiento de personas profesionales para corroborar que no hubiese ninguna contaminación resultante del proceso del proyecto. Entonces, por ejemplo, se trabajó en un río que está muy protegido acá en Costa Rica, que es el río Machuca, en la zona de La Juela, y se trabajó en un área de conservación que se llama eh, La Selva, es un área que pertenece a la Organización de Estudios Tropicales, y ahí también tuve mucho acompañamiento de parte de científicos para localizar los nombres de los seres que me estaban acompañando en el proceso y localizar, o más bien corroborar que no hubiese ninguna contaminación implícita en el proyecto. Entonces, bueno, estas son algunas imágenes de bitácora, de algunos estudios.
Parte importante del proyecto era lograr biopolímeros para que me funcionaran como pieles en las máquinas y lograr estas láminas grandes que tenían diferentes capacidades mecánicas, diferentes características, digamos, a nivel material. Por ejemplo, algunas eran más flexibles, otras eran mucho más rígidas. La manera en la que se descomponen también fue probada. Eh, para poder lograr, por ejemplo, que en algunas hubiesen mayor proliferación de hongos, que otras fueran más apetecibles para algunos insectos o para algunos seres vivos en general. Entonces, todo esto fue un proceso de aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses, de hacer pruebas con biopolímeros específicos creados a partir también de materiales de uso. ¿Okay? Aquí algunos resultados de los biopolímeros. En esta imagen de la derecha podemos ver también algo que para mí fue bastante importante. Eh, Como les digo, no pude hacer que los electrónicos se degradaran, pero lo que sí hice fue quitar prácticamente todo rastro de plástico de la construcción. Creo que no quedó absolutamente nada. En este caso podemos ver cómo hilé todos los alambres de cobre por en medio de las estructuras de madera que se crearon para las máquinas. Entonces se les eliminó todo el plástico para no meter plástico en el ecosistema, por ejemplo. El motor, por supuesto, es de acero, no generó ninguna interacción pues, contaminante. Y en el caso de la instalación que estuvo más tiempo en el bosque, que fue de un mes, la del bosque de Sarapiquí, no se utilizaron más bien fuentes de energía renovables para poder mover la máquina. Entonces, bueno, en general fue un proceso que sí fue muy consciente y que procuré hacerlo de una manera muy limpia. También, por ejemplo, los colores que pueden ver en las láminas de biopolímero son colores extraídos de los mismos ecosistemas, son pigmentos naturales, por ejemplo, clorofilas, tierra, eh, restos de hojas secas, achiote, que es un pigmento rojo muy interesante, cúrcuma para amarillo. En general, se extrajeron algunas de estas muestras de biológicas, digamos, de pigmento, y con eso se pigmentó todo. Entonces la idea era que todos los pigmentos, que todas las maderas, que todos los materiales fuesen sacados del mismo ecosistema. Aquí alguna lista de estas materialidades. Por ejemplo, las pieles fueron fabricadas con agar-agar extraído de un alga del género Helidium. Los huesos o las estructuras mecánicas, yo les llamo huesos a las estructuras mecánicas duras de las máquinas, fueron construidas con una madera extraída del bosque de un árbol que se encontró ahí, muerto, de un árbol de balsa. Este es el nombre científico. Y también se utilizó mucho bambú y madera de cedro, también, que se encontró, digamos, en la zona, sin generar ningún impacto negativo, por supuesto. Aquí están los pigmentos que se utilizaron. Los adhesivos que se usaron fueron en su mayoría ceras y resinas recolectadas por abejas melíconas, y los amarres y cuerdas, tendones, por decirlo así, dentro de las máquinas fueron bejucos. Okay. Eh, Parte importante también del proyecto hubo una parte de creación manual, que fue muy artesanal, por decirlo así, creación manual de piezas, y también se hizo una digitalización de todo para poder tener un registro y también para poder prototipar de una manera relativamente fácil con materiales también como, inocuos como cartón recogido del desecho o papel. Se hicieron muchos de los prototipos para luego ya llegar al proyecto final y poder construirlo en los materiales que ya iban dentro del bosque. Por ejemplo, aquí se ve estos materiales plásticos, los recolecté de una pantalla de televisor LCD, el LED, perdón, LED. Y estos materiales plásticos se usaron para hacer este prototipo que se ve a la derecha. Es un prototipo totalmente hecho de plástico que luego se replicó todo en madera, tallado a mano y con biopolímeros. Entonces hubo estas dos
maneras de construir, una digital y otra manual. Algunas escenas de cómo se montaron las esculturas cuando estuvieron listas en los dos ecosistemas. Trabajé, como les decía, en el bosque de Sarapiquí, en el río Machuca. Sarapiquí está en la parte norte del país, el río Machuca en la parte central, un río muy lleno de peces. Y bueno, así se veía más o menos, como les digo, hice dos propuestas, una que era acuática y otra que estaba sobre la tierra. Esta es una toma de la máquina acuática y la otra de tierra era precisamente la que vimos en este video. Los movimientos de cada una de las máquinas eran similares, pero tenían sus diferencias. Por ejemplo, la máquina acuática, la idea era que pudiera nadar. Entonces, por supuesto que mecánicamente era distinta. Y también fue todo un reto poder meter los electrónicos bajo el agua en las tomas de la máquina. Todo lo que ven aquí son, por supuesto, biopolímeros, madera y los pigmentos. Ya vimos que fueron pigmentos extraídos de la zona. Otra peculiaridad de esta pieza para el agua fue que se le pusieron dentro de la receta de biopolímero, se pusieron insectos secos que se encontraron también en el río, se secaron y se molieron para poder hacer más apetitoso el robot para los seres que vivían en el río, porque la idea era pues que se degradara. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar este pequeño video, que es un poco como el video de los procesos.
Ok, bueno, entonces eso fue a grandes rasgos como cómo se fue creando el proyecto y cómo se fue haciendo. Y ahora les podría mostrar acá esta otra parte que fue ya donde se expuso este proyecto. Este proyecto estuvo entonces expuesto en el Festival de Artes Electrónica, que es uno de los festivales más importantes del mundo en artes de nuevos medios, artes que tienen que ver con biomimética, bioinspiración, electrónica en general, sonido, inteligencia artificial. Entonces sí es como un lugar, digamos, muy importante en el mundo para mostrar nuevas ideas y nuevas maneras de pensar. Y bueno, algunas tomas de cómo se veía la muestra ya en la sala. Como les explicaba anteriormente, se diseñó una escultura que estaba en la sala y cada vez que las personas la visitaban se iba degradando por un sistema de humedad que estaba colocado en el techo. Y también se mostraron los dos videos resultantes de los dos ecosistemas, uno en una pared y el otro en otra. Igual, la pieza que estuvo en sala fue creada a partir de biopolímeros, madera, todos materiales biodegradables. También esta base que podemos ver en el suelo fue hecha de madera, cerámica. Se procuró realmente ser muy coherente con la manera en la que se utilizaron los materiales y la contaminación que se generó en el proyecto en general. Eso fue como se veía. Estuvo en el Museo Lentos en la ciudad de Linz, en Austria. Y bueno, final, eso fue a grandes rasgos la presentación. Y ahora seguiríamos entonces la, con la sección de preguntas. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado hasta este momento y pues estoy súper atento a sus preguntas. También, antes de continuar, quisiera mostrarles los dos videos que fueron resultado del proyecto y bueno, de nuevo gracias y gracias a Latinoamérica y al Centro Cultural de España por el espacio.
Ok. Sí, si querés te lo paso. Ah, ok. Súper. Aló, muchísimas gracias. Bueno, mi duda era que nos ibas a comentar sobre que encontraste como carcasas de insectos e ibas a utilizarlo en la parte del biopolímero, pero tal vez quedó un poco la duda en qué parte quedó y quedó con la curiosidad. Me Ah, ok. gustaría saber. Sí, bueno, se utilizaron para las pieles de los bichos acuáticos porque la idea era que los peces lo devoraran de una manera como feroz, digamos, ¿verdad? Para poder tener como esta impresión de, pues de un ataque, digamos, por decirlo así. Entonces sí, el polímero está lleno de estos insectos para hacerlo más apetecible, digamos, para los peces y que los peces se lo pudieran comer, este, pues de mejor forma, que les gustara, digamos. Igual estos pececitos que vimos ahí se llaman Tetra Buenos Aires, ese es el río Machuca que está en Alajuela y este río está infestado de estos pequeños pececitos que parece ser que son una especie de pez que trajeron de otro lugar, ¿verdad? Que no son de acá y no tienen competencia natural, digamos, en el río. Entonces hay muchísimos y son súper voraces, o sea, realmente pasan comiéndose de todo. Por eso fue que se eligió también ese río para poder tener contacto con esos bichitos. Ujú. Sí, no sé si alguien, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Siempre interesante, ¿no? Escucharte y ya ver el compendio, digamos, de todo lo que has venido trabajando, pues puesto más ahí, ¿no? Como compacto. Creo que eso pone muy en perspectiva el proceso. Tengo como dos comentarios, preguntas. Una hacia la muerte y otra hacia lo salvaje. O sea, me enfoco como en esos dos conceptos. El de la muerte lo veo súper bien como ubicado, ¿verdad? Claramente, y empato muchísimo. Mucho de la arquitectura, ¿no? Creo que en algún momento lo hemos comentado. No recuerdo si te había contado de este libro que se llama Buildings Must Die, como los edificios tienen que morir, ¿no? Y lo que parece algo así como una sentencia, ¿verdad? Como en el libro, al final es un poco esto de cómo incorporamos también la muerte de los edificios, ¿no? Que eso mismo que decís, como esa resistencia que tiene la modernidad y ese ímpetu de que todo tenga que durar como infinitamente, ¿verdad? Nos ha pasado como una factura, ¿no? Entonces hay como una negación, tanto en la arquitectura como en la tecnología también, que creo que es un poco más la que vos señalás, de esa resistencia, ¿no? A incorporar esos procesos de descomposición, putrefacción, muerte, desintegración, ¿no? Y, y sin embargo, también se nutre al mismo tiempo como de eso, ¿no? O sea, la obsolescencia de un teléfono es una forma de muerte, ¿verdad? Que no lo incorpora a nivel material, pero sí como que el chunche tiene como su caducidad, ¿no? Y en la arquitectura un poco también, con la obsolescencia, digamos, del programa arquitectónico. Y eso hace que queden un montón de edificios en el tiempo que no lograron transformarse, que no lograron cambiar, ¿verdad? Y un poco San José es como eso, ¿verdad? Como ese montón de edificios que tuvieron en algún momento mucha vida, mucha función y ahora están, no sé, como una tercera parte deshabitada, digamos, tal vez. Entonces la primera pregunta es, ¿qué ventaja o qué beneficio ves vos en incorporar o aceptar más bien como ese proceso de muerte, digamos, como en la tecnología, ¿no? Como pensar que esa obsolescencia del teléfono esté acompañada como de una desintegración, ¿no? Creo que intuyo un poco por dónde va, pero me parecería interesante escucharlo de parte tuya. Y lo salvaje, aún veo como que hay algo, ¿verdad? Como que se puede seguir trabajando. Creo que es algo que marca mucho como la dirección como en tu trabajo. Y un poco lo salvaje es esto como que escapa a ser domesticado, ¿no? Que escapa a lo civilizado de alguna manera también. Y sin embargo, en el proceso, digamos, de conceptualización de estas máquinas hay mucho control, ¿verdad? Como en los parámetros, cómo esto se ve, cómo esto se mueve. Entonces me pregunto un poco por cómo ir soltando como eso, digamos, cómo hay un devenir salvaje, cómo hay una búsqueda como a algo que se quiere llegar más salvaje,
¿Y cómo verías eso como hacia futuro, como en tu trabajo también? ¿Cómo te proyectas o te imaginas como qué viene, qué sigue, ¿no? Como para seguir explorando eso que lo veo como con mucha fuerza solamente. Ok, bueno, en cuanto a la muerte, sí, definitivamente. Bueno, de hecho, estoy trabajando en este momento en este proyecto que se llama Entrópico, que es sobre obsolescencia programada en artefactos electrónicos, que viene un poco como de las investigaciones que se hicieron acá en el Centro Cultural con la Pulgateca, también con Joan Villaperros y una serie de cosas que hemos venido haciendo. Y sí, definitivamente hay una carga negativa sobre la obsolescencia programada, por supuesto, porque es algo que nos limita, digamos, el uso de ciertos artefactos, por decirlo así, hablando de artefactos, y nos hace consumir, ¿verdad? Básicamente está pensada para consumir. Yo considero que la obsolescencia programada no es algo negativo, puesto que todo en la naturaleza está programado para morir, ¿verdad? Nosotros y el resto de las cosas, tanto minerales como biológicas, si se quiere hablar en esos términos, todo está programado o todo tiene una vida, digamos. Entonces, creo que es importantísimo que sigamos construyendo a partir de la obsolescencia, pero desde otras visiones. ¿Cuáles? Pues es una pregunta, ¿verdad? Es una gran pregunta. Por eso es que creo que el proyecto también, pues de alguna manera genera también estos cuestionamientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Verdad? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería una manera de diseñar la obsolescencia? Pero bueno, creo que es importante empezar a preguntarlo, ¿verdad? No solo nada más dejar que no pase. Pero sí, definitivamente creo que la obsolescencia es algo que debe estar y que de alguna manera los sistemas que estamos utilizando para extraer y consumir, pues no están entendiendo para nada el ciclo, ¿verdad? Estas respuestas que estamos tratando de dar como de reciclaje, la cuestión de la economía cíclica y este tipo de cosas, pues al final de cuentas son un mismo reflejo del sistema, ¿verdad? Parece ser que no llevan tampoco como a gran cambio. Debería haber otra cosa. Y pues creo que es un reto súper difícil y súper importante que tenemos en este momento. Con respecto a lo salvaje, vieras que entiendo la pregunta. Quizás sí, hay un gran control de mi parte, pero a mí más bien me resulta súper importante que por lo menos yo, hay mucha gente que está investigando en biomateriales y haciendo arte a partir de biomateriales. A mí me interesa particularmente darle mucho control a la primera parte. Me parece que es de alguna manera un reflejo de toda esta construcción de lo moderno que tenemos que entender que tiene que desvanecerse. Entonces hay una cuestión de desapego, ¿verdad? Pensar en una escultura, digamos, cada una de esas esculturas a mí me tomó desarrollarla, no sé, 3 o 4 meses más o menos. Y todos los detalles y toda esta cosa que al final no se ve, ¿verdad? Uno ve la pieza en el museo, eso pasa totalmente desapercibido. Por supuesto que para mí era importante porque no quería dejar ningún rastro. Pero más allá de eso, si yo pensara entonces en que lo que estoy haciendo es para que se vea, pues no se logra, ¿verdad? Porque yo no estoy dándole énfasis a que todos los detalles sean percibidos. Lo que se hizo más bien es para que los entes que iban a tener o los seres que iban a tener contacto con esto no se vieran perjudicados en el proceso. Entonces, si eso se ve o no, pues no pasa nada, por lo menos en lo que a mí respecta. Y como te digo, para mí es muy importante tener este gran control, porque cuando el desapego llega, cuando la hora de morir llega, para mí es interesante que sea sobre algo que me tomó tanto tiempo, ¿verdad? Si hubiera sido algo rápido, como que entonces no tiene esa carga para mí. Es como un luto, ¿verdad? Dejar que esa cosa se muera y se reintegre, digamos. Entonces sí, necesito esa obsesión, digamos, ahí. Sí. Listo. No sé si alguien quería comentar algo más. Sí, dale. Bien, bueno, esa es la primera vez que veo tu trabajo, de hecho. Estoy muy impresionada y me llama la atención un poco tal vez, digamos, qué piensas sobre el equilibrio entre, digamos, la obsolescencia programada y en el sentido de que, digamos, bueno,
me imagino que para lograr también una economía circular también tendríamos que analizar como el ciclo de vida, ¿no? Y como que poder integrar un nuevo producto, pero también donde el ciclo de vida del anterior se ha cumplido. Entonces como que me puedo imaginar, digamos estas máquinas muriendo, pero como que si seguimos avanzando tan rápido, igual ellas no van a lograr alcanzarnos. Entonces habría que igual tener como una especie de límite y equilibrio para poder entonces sincronizar esa vida y esa muerte, porque van a estar en constante, sí, van a ser constantes, pero entonces que no se supere el uno a la otra, ¿no? Que es lo que pasa a veces cuando no se encuentra ese equilibrio. Claro, sí, sí. Pues la naturaleza lo tiene súper, súper claro, ¿verdad? La manera en la que todo va surgiendo y se va transformando tiene que ver con los procesos de entropía, al final de cuentas, y cómo la energía y la materia van tomando diferentes formas y caminos, ¿verdad? Eso está también en lo que nosotros hacemos. Lo que pasa es que el proceso, sí, como decís vos, en este momento no está sincronizado. Entender cómo hacer eso es la gran pregunta. Por lo menos creo que si seguimos generando, por lo menos esa es mi visión, no sé si estaré mal o no, pero creo que si seguimos generando estas ficciones, si seguimos preguntándonos, eventualmente, pues entonces vamos a llegar a esas respuestas, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, si nada más dejamos que la cosa siga, y si nada más vemos todo como un cataclismo inminente, entonces pues no van a haber preguntas, no va a haber nada que contestar, y por ende todo sigue igual, ¿cierto? Pero sí, va a ser muy difícil, de fijo. Yo calculo, lo que yo he pensado es que las cosas de alguna manera deberían ralentizarse, ¿verdad? Deberíamos volver un poco a las economías comunales, en donde está más localizada la producción, ¿verdad? No es una cuestión como de voy a producir 500,000 pollos al mes para poder dar abasto a un mercado que no sé si realmente los va a consumir, ¿verdad? Que eso es lo que está pasando ahorita, en general, con todo. Hay que hacer 1,000,000 de teléfonos, hay que hacer, ¿verdad? Son un montón de cosas al mismo tiempo pasando, sin entender realmente cuántas personas van a consumir eso. Entonces sí, yo creo que de alguna manera tenemos que entender que el capitalismo, no sé si morirá, pero definitivamente va a tener que transformarse en algo un poco más contenido y más comunal para poder tener control, ¿verdad?, sobre esa producción y sobre la manera en la que las cosas se van degradando. No sé. Listo. Sí, dale. Dale, como quieras. Ahí está el micrófono. Yo quería saber si tenías una intención como de caracterizar estos materiales como para eventuales proyectos a futuro, digamos, como a nivel de dureza, longevidad que tienen, o eso lo estás dejando como para otras ramas, como la gente esta que está estudiando nuevos materiales, o es algo parte de estos proyectos que estás desarrollando. Sí, bueno, de hecho para el proyecto tuve que hacerlo de una manera pues artesanal, se podría decir, no sé si está bien dicho eso, pero bueno, lo hice de una manera más como desde mi cuerpo, ¿verdad? Como entendiendo, ok, esto se siente bien, esto funciona bien cuando lo doblo, cosas de ese tipo. Pero definitivamente sería muy interesante eventualmente tomar lo que salió mejor, ¿verdad? Y pues tratar de ponerle eso, ¿verdad? Como datos para poder replicarlo mejor también, que es importante. De hecho, bueno, ahorita estoy trabajando con una profesora en la Universidad de Costa Rica que se llama Enia Cavallini. No sé si vos la conoces. Ella trabaja en el área de biomimética también, desde hace mucho tiempo. Y ahorita están trabajando en la NAME, no, perdón, en el lugar de nanotecnología, se me fue el nombre. Bueno, hay un laboratorio de nanotecnología en Costa Rica, se me va ahorita. Ellos están trabajando ahí, de hecho, caracterizando materiales y generando, el punto fuerte del proyecto es copiar estructuras y copiar superficies bioinspiradas para luego aplicarlas en materiales del diario vivir. Por ejemplo, estas superficies como que son hidrofóbicas o superficies que no permiten que se les peguen bacterias, este tipo de cosas. Entonces ella está trabajando desde esa línea y hablando, hace poco me ofreció ir a este laboratorio
hacer caracterizaciones sobre algunas de las cosas que he ido desarrollando. Entonces sí, posiblemente en algún momento lo haré, porque sí me parece interesante dejar un buen registro por si acaso alguien quiere repetir tal vez la experiencia o trabajar a partir de ahí, que lo pueda hacer de una manera como fluida, ¿verdad? Que no tenga que pasar por el mismo proceso de calvario de tratar de entender cómo hacer todo desde cero. Porque en internet hay muchos, si bien es cierto, hay muchas recetas y mucha información, sí hace falta todavía tal vez un poco de información sobre cómo trabajar los materiales, cuáles son los adhesivos adecuados, cuáles son las durezas para hacer tal cosa o para hacer tal otra, ese tipo de cosas. Pero sí, ojalá pronto. Listo. Bueno, muchas gracias entonces, gracias al Centro Cultural, a Latinoamérica y a ustedes por estar acá. Gracias, Jonathan. Quizás para que sepan que la semana entrante tenemos el séptimo y penúltimo conversatorio de este ciclo, que lleva por nombre El deseo del golem, diálogos entre robótica y arte, a cargo de Joaquín Díaz. Esto es virtual porque Joaquín está, no sé si es desde España, que nos va a dar su charla. Entonces, a partir de las 12 horas de Costa Rica vamos a tener este conversatorio el día 21 de noviembre. Busquen en la página del Centro Cultural la programación del mes y ahí viene un formulario para que les manden el enlace para el Zoom si quieren conectarse directamente. Si no, pueden verlo igual desde la página que vamos a estar transmitiendo. Y el octavo y último va a ser el conversatorio de naturaleza, experimentación y creación, explorando la creación artística en la intersección entre naturaleza y tecnología, a cargo de Fernando Fernández. También va a ser virtual el 28 a las 12. Entonces se pueden conectar directamente al Zoom si se inscriben en el formulario que está en la página del centro, o pueden verlo a través de la página de Facebook. ¿Quedó claro? Sí, no me enredé. Muchas gracias. Entonces, buenas noches y seguimos viéndonos.